Bien, buenas noches. En primer lugar, queremos agradecer públicamente la presencia de nuestros invitados a esta mesa redonda organizada por el Ateneo Popular de Fregenal. A Samuel Moraleda, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que ha tenido que hacer un largo viaje desde Ciudad Real. A Carlos Benito, coordinador del Departamento de Meteorología de Canal Extremadura. A Marcelino Núñez, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología, y a nuestro paisano José María Velasco, que como ya saben ustedes, pues es el presidente de Fregenal Ganaderos de la Sierra, una cooperativa agrícola y ganadera que tiene una importante implantación en la comarca fregenense y además también en parte de la vecina provincia de Huelva. Desde el Ateneo hemos querido afrontar la crisis económica, social y climática que se está produciendo como consecuencia de la prolongada sequía que venimos sufriendo. Y para ello, a modo de introducción, y antes de darle paso a nuestro compañero Ismael, que será quien coordine la mesa, le vamos a dejar una serie de noticias aparecidas en los medios de comunicación en los últimos meses, concretamente prácticamente en el mes de abril y en el mes de mayo, bueno, pues que vienen un poco a ser el fiel reflejo de la grave situación que estamos viviendo en medio mundo, diría yo, pero sobre todo especialmente en España. Algunos de estos titulares dicen lo siguiente: el calor y la sequía amenazan los motores económicos de la agricultura y el clima. La sequía arrasa la cosecha de cereal en la campiña sur, el granero de Extremadura. 50.000 hectáreas se dan por perdidas en la campaña de este año. El gobierno admite que la sequía afectará a los precios de los alimentos. España se enfrenta al dilema imposible de un campo que multiplica los regadíos en un país sin agua. El calor se apodera de Europa, el continente que más se está calentando. El cambio climático amenaza imparable. Todos los indicadores empeoran en el último año. El atlas de la crisis climática es el siguiente: muertes por calor, retrocesos glaciares, aumento del nivel del mar y récord de temperaturas. Extremadura alcanzará temperaturas en el mes de julio, en esta última semana del mes de abril, decía el periódico Hoy hace unas semanas. En los últimos 8 años, los últimos 8 años son los más cálidos de la historia, según la ONU. Las ciudades españolas se preparan para el calor, toldos, fuentes y refugios climáticos. A mí esto de refugios climáticos debe reconocer que me ha llamado poderosamente la atención. Supongo que, claro, en las capitales donde por desgracia predomina el asfalto, pues las circunstancias no pueden ser otras, claro. España a punto de atravesar un calor extremadamente alto que rozará los 40 grados en abril, como efectivamente así ha sido. La ciencia lo confirma: el calor extremo del abril casi imposible sin el cambio climático. Iberdrola vuelve a vaciar pantanos en Extremadura para producir electricidad en mitad de la sequía. Durante la semana pasada, esto es una noticia de la última semana del mes de abril, durante la semana pasada Iberdrola procedió al vaciado de 46.000 millones de litros de agua, 46 hectómetros cúbicos, el equivalente a las necesidades de una población de 600.000 habitantes durante un año. Los pueblos del sur, 21 pueblos del suroeste extremeño limitan el consumo de agua a 189 litros por vecino al día. Los embalses de Badajoz tienen un 47% menos de agua que en la última década. Y así podríamos estar durante varios minutos más enumerando los desgraciados titulares que hemos podido observar en la prensa extremeña y nacional en los últimos tiempos. Yo le voy a dejar ya el turno a Ismael, que será quien coordine, como ya he dicho antes, quien coordine la mesa. Pero quiero decirles también que al final de las intervenciones que se produzcan, daremos un turno de palabra a los que están aquí presentes, por si ustedes quieren hacer algún tipo de pregunta dirigida a cualquiera de nuestros invitados. Así que vamos a comenzar. Bien, buenas tardes. Antes de dar paso a los ponentes de la mesa, dar algunas pinceladas más para ir entrando en materia. Y el tema que nos reúne aquí es lo suficientemente importante, ¿no?, como para haberla reunido, ¿no?
Nosotros estamos en una comarca más ganadera que agrícola, o sea, no tenemos una tradición agrícola tan asentada, y aparecían hace pocos días unos datos de la lonja de Salamanca, donde se hacía referencia a la subida de los precios de la alfalfa empacada, de la paja, del trigo blando para pienso y cebada, ¿no? O sea, precios como 280 euros por tonelada, 260 euros por tonelada, 380 euros por tonelada en la alfalfa empacada. Es decir, estamos hablando de una problemática bastante grave. Al mismo tiempo, Asaja proporcionaba también algunos datos en relación a la saca del corcho, donde en la campaña actual se prevé que se puedan sacar pues en lo equivalente traducido a toneladas 2.500, lo cual es una cantidad irrisoria para lo que es la producción solamente de Extremadura. Y en ese sentido hacer referencia a cómo concretamente en la zona donde nos encontramos, la dehesa, ya no es un sistema múltiple, multiespecífico como lo era hace 60 o 70 años, tiene solamente, casi exclusivamente una reorientación ganadera, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Que la nueva reorientación que tiene hace que los animales que se mantienen en este sistema pues requieren muchísimos insumos externos, y aquí la sequía pues tiene muchísimo que decir, ¿no? Por lo tanto, también adelantar también para que lo puedan introducir algunos de los ponentes, con qué papel tienen las razas autóctonas, que son, digamos, menos demandantes de recursos hídricos. En la cuestión de la agricultura, en Extremadura, bueno, sabéis que ha llegado a ser la primera productora de arroz en algunas temporadas, incluso por encima de Valencia. Es un cultivo que exige muchísima agua, ¿no? Porque precisa estar constantemente encharcado. Se está investigando, o sea, la biotecnología también tiene mucho que decir, y ahí sí también me gustaría, digamos, lanzar la reflexión por parte tanto del público como de los ponentes. Se está investigando en el CSIC pues, acerca de variedades de plantas, de cultivos pues, resistentes a la sequía, tanto con la tecnología CRISPR como con la transgénica. Ya sabemos que es un tema muy polémico, pero hay que decir también que la agroecología llega donde llega y tiene demasiado coste territorial, por lo tanto la biotecnología tiene que tener un papel importante, ¿no? También la cuestión del calentamiento global, que será una cuestión transversal, también importante señalar que, claro, a veces vinculamos al cambio climático de origen antrópico cosas que no tienen nada que ver con el cambio climático. Y eso lo único que hace es dar alas, quizá, a la cuestión del ámbito negacionista. Por lo tanto, ¿dónde acaba, digamos, la leyenda urbana de vincularlo todo al cambio climático y dónde, digamos, están los datos que sí demuestran que existe ese calentamiento global de origen antrópico? Y nada, voy a dar paso a los ponentes de la mesa, no sin antes decir que es una mesa, digamos, muy interesante porque todas las personas que van a intervenir son expertas en cada una de las respectivas temáticas. ¿Eso qué significa? Que tenemos que trascender el ámbito de la opinión, porque la opinión es libre, pero por mucho derecho que se tenga a expresarla, si una opinión no está respaldada, digamos, por fundamentos, pues no sirve de gran cosa. O sea, y por lo tanto, pues tenemos que procurar también que las cuestiones de índole ideológica pues no nos condicionen, ¿no? La ideología está ahí, eso es inevitable, pero es el dato, es la ideología la que se tiene que adaptar al dato, o sea, no viceversa, no el dato a la ideología, y ese es el problema, ¿no? Por lo tanto, si hacen falta acuerdos grandes a nivel de Estado en cuestiones tan importantes, digamos, escuchando a los científicos, porque el dato lo que tiene es que es una realidad probatoria, o sea, el dato no entiende de ideologías, ¿no? Por lo tanto, si lo tenemos en cuenta desde estas coordenadas, pues podemos empezar a ver luz al final del túnel, ¿no? Y, bueno, voy a dar paso, en primer lugar, a Samuel Moraleda, que es presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, y, bueno, que nos introduzca, digamos, cómo está afectando esta problemática en relación a las cuencas fluviales, desde su experiencia y desde su ámbito de trabajo. Muy bien. Buenas tardes. Sí, disculpa, Samuel. Tenemos como 10 minutos de intervención por ponente, ¿de acuerdo? De manera que, bueno, que las intervenciones de los 4 ponentes se prolonguen durante no más de 50 minutos para que después, bueno, haya posibilidad de un turno de palabra por parte de los asistentes.
Muy bien, buenas tardes. Como decía, muchas gracias a la organización por esta invitación. Posiblemente Ismael utilice menos minutos con objeto de que poder responder a algunas cuestiones que seguro están en la mente de todos y abrir el debate lo máximo posible. Por lo tanto, voy a intentar ser más breve de lo previsto. Bueno, estoy aquí como representante de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, un organismo de Cuenca que está adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Estos organismos ya tienen una trayectoria importante como experiencia de gestión. No en vano, en breve cumpliremos los primeros 100 años. La primera confederación sindical que se creó fue el Ebro, en 1926. Y las confederaciones han ido cambiando. En un principio, cuando nacen las confederaciones, el objetivo fundamentalmente es hacer grandes obras hidráulicas para asegurar el futuro de la población. No teníamos apenas desarrollo hidráulico en este país y tiene que ser esta iniciativa la que fomenta las primeras obras hidráulicas, las primeras grandes presas, grandes sistemas hidráulicos, como digo, para abastecer a la población y para también garantizar una agricultura de regadío. Con el tiempo, las funciones de los organismos de Cuenca han ido cambiando. Hoy, fundamentalmente, con la entrada de la Directiva Marco del agua, pues la función fundamental es la tutela y la protección del dominio público hidráulico en general y, sobre todo, de las aguas. Tenemos diferentes instrumentos para que esto sea así. Sobre todo, un eje vertebrador que es la planificación hidrológica. Antes hablaba Ismael de acuerdos a nivel de Estado. Los acuerdos a nivel de Estado son los planes hidrológicos de Cuenca, que fueron aprobados recientemente en todas las demarcaciones hidrográficas en el mes de febrero. Estos planes hidrológicos tienen dos funciones fundamentales. Una, conseguir el buen estado de las aguas, conseguir que las aguas sean las adecuadas para el siguiente objetivo, que es satisfacer las demandas de la población y de todos los usos socioeconómicos que rodean el territorio. Bajo esas premisas se dispone una serie de medidas, el programa de medidas. En el caso del Guadiana, el presupuesto de medidas superará los 1.500 millones de euros, que tienen como objetivo fundamental, como digo, satisfacer las demandas y conseguir el buen estado de las mismas. El tema candente es la sequía. Bueno, también aquí hay expertos en meteorología. Hay dos tipos de sequías. Me centraré en la que nos ocupa, en la que ocupa al organismo de Cuenca. La sequía meteorológica la dejo para otros expertos. Hablaré de la otra sequía que nosotros llamamos hidrológica, o la escasez de recursos. Escasez de recursos o la capacidad que tenemos para satisfacer las distintas demandas. La sequía meteorológica trae consigo un menor aporte de recursos hídricos a nuestros grandes sistemas hidráulicos, a nuestros embalses, a nuestros acuíferos, y eso hace que esa reducción progresiva de recursos hídricos hace que cada vez afrontemos la satisfacción de las demandas con más dificultad. El organismo de Cuenca, todas las confederaciones han dotado de unos instrumentos que son lo que se llama indicadores de sequía, que lo que nos permite es adelantarnos a situaciones extremas como la que estamos padeciendo ahora. Y gracias a estos mecanismos posiblemente atenuemos los efectos de la sequía. Yo recuerdo, por poner un ejemplo, me ha dicho antes Juan Andrés que vengo de Ciudad Real. En el año 97 Ciudad Real se quedó sin agua. Vamos, de un día para otro la población se quedó sin agua, una población que superaba los 80.000 habitantes. Hoy en día, con los métodos o con los indicadores de sequía que digo que utilizamos, prácticamente esto es imposible. Es verdad que en nuestro territorio, hablando de escasez, tenemos en concreto en la provincia de Badajoz varias unidades territoriales que nosotros dividimos nuestra cuenca, donde tenemos complicación en satisfacer estas demandas. Estoy hablando de Tentudía, o estoy hablando de Alange Barros, o de Los Molinos, Zafra y Llerena, ¿no? Son las tres unidades que ahora mismo están en emergencia, y en ellas se han dispuesto medidas para intentar paliar en lo posible estos efectos. No en vano, el año pasado, en el 2022, declaramos una emergencia para movilizar recursos subterráneos para la mancomunidad de Tentudía. En concreto, más de 1.600.000 euros se dispusieron para hacer nuevos pozos o algunos pozos que no estaban operativos, ponerlos en funcionamiento para que, junto con las aguas superficiales del embalse de Tentudía, que está en una situación, como su propio nombre, como os he comentado antes, por los indicadores de emergencia. En Los Molinos, ayer hubo un Consejo de Ministros y hoy el Boletín Oficial del Estado publicaba una serie de actuaciones de emergencia
para paliar determinadas situaciones, y en concreto en los molinos se van a movilizar también recursos de agua subterránea para mejorar la situación, que como digo también es de emergencia, y otra serie de actuaciones en el embalse que van a intentar mejorar la calidad con la que se satisface las demandas de la población. En este Real Decreto, y aunque no me toca a mí hablar de ello, pues también hay ayudas directas a la ganadería y a los agricultores, un paquete de más de 630 millones en ayudas directas, aparte de otra serie de ayudas que son de tipo fiscal. Me voy a referir finalmente, por no alargar mucho el tema, aunque ya digo que seguramente habrá alguna cuestión más, también lo comentaba el moderador, al cambio climático. Es verdad que hay mucho negacionismo, pero pocos científicos ya están en desacuerdo sobre esta situación que nos toca vivir, y que en el caso de nuestra cuenca, por ejemplo, y cuencas limítrofes, pues nos adelantan que en los próximos años pues habrá una reducción importante de precipitación, habrá subidas de temperatura, con lo cual la disponibilidad de recursos hídricos va a verse mermada, y lo que tenemos es que estar preparados para esto. Vamos a tener que ser más eficientes en el uso del agua, tanto en regadío como en usos industriales, o como por ejemplo también en cada uno o cada ayuntamiento en lo que le toca, mejorando las redes de abastecimiento o los grandes canales de las zonas regables, para ser más eficientes en el uso del agua y asegurarnos los recursos para tener un futuro más incierto, porque desde luego lo que sí está claro es que toda la comunidad científica apuesta por unas reducciones que en nuestro caso seguramente en los próximos 20 años serán de 400 hectómetros cúbicos año menos lo que vamos a tener, y por lo tanto si ahora tenemos dificultades, imagínense ustedes en los próximos años. Por lo tanto hay que prepararse para ello, es lo que nos toca, y tenemos que tener capacidad de resiliencia para resistir, para aguantar esta situación. Tenemos en la cuenca del Guadiana una capacidad de regulación que prácticamente es única, no solamente en España, sino yo diría casi en el mundo, porque desgraciadamente con respecto a países europeos nosotros no tenemos unos ríos que directamente podemos obtener recursos de ellos. Hemos tenido que hacer muchas inversiones para someter a estos ríos, para tener capacidad de regulación mediante estas presas de embalse. Si no tuviéramos estas presas de embalse, pues nuestra capacidad máxima para recuperar recursos sería del 10%, apenas para subsistir, ¿no? Hemos hecho a nivel nacional más de 1.300 presas. En la cuenca del Guadiana tenemos una capacidad de almacenamiento que supera los 9.000 hectómetros cúbicos. Es verdad que ahora estamos en una situación pues, que apenas supera el 32%, pero aún con todo, esa gran capacidad de regulación hídrica nos permite afrontar, por ejemplo, una campaña de riegos en vegas altas, en vegas bajas del Guadiana, de prácticamente de normalidad. Y salvo algún tema puntual, como nos ha pasado en Tentudía o en Los Molinos, el resto de poblaciones extremeñas tienen asegurada el abastecimiento. Ya digo que puede haber alguna población en concreto que pueda tener algún problema puntual, pero la mayor parte de la población está asegurada el abastecimiento. Y como dice mi amigo el presidente de Guadalquivir, bueno, pues ya nos queda un día menos para la sequía. Así que con esta intervención doy paso al resto de compañeros para que podamos seguir debatiendo. Muchas gracias. Bien, a continuación, bueno, le doy la palabra a Carlos Benito, que es coordinador del Departamento de Meteorología del Canal de Extremadura, para que nos haga la exposición en relación, bueno, a los datos de la EMET y también a todo quizá el confusionismo que se produce entre las predicciones, los fallos, digamos, los legos a nivel popular. Siempre a veces solemos culpar al hombre del tiempo de muchas cosas, ¿no? Como si el hombre del tiempo lo que hace, no hace ninguna profecía, lo que hace es predecir, ¿no? Eso es lo que intentamos. Y en ese sentido, bueno, también cómo se analiza desde vuestra óptica, digamos, las fluctuaciones que se están produciendo, ¿no? Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo quería apuntar apenas 4 o 5 cosas que me parecen interesantes acerca de el problema de la sequía, que es evidente y notable este año. Seguramente luego Marcelino nos traerá muchos más datos de este año, de las precipitaciones que hemos recibido en Extremadura, que como habéis podido comprobar de primera mano han sido muy escasas. De hecho, este primer cuatrimestre del año es el más seco, lo publicaba EMET la semana pasada, el más seco a nivel nacional desde que se tienen registros, desde el año 1961, es el cuatrimestre más seco
de todos los que se tienen registros. De todas formas, nosotros vivimos en un clima mediterráneo y eso lo sabéis todos. Nuestro clima se caracteriza por años irregulares, muy irregulares en precipitación, no solo irregulares de un año a otro, sino dentro de un mismo año de bastante irregularidad. Podemos tener estaciones extremadamente secas, seguidas de estaciones con precipitaciones por encima de la media. Así que nosotros vivimos en un clima mediterráneo, deberíamos estar más que acostumbrados y adaptados, o por lo menos tener las herramientas para adaptarnos al déficit y a la escasez de precipitaciones. En este caso hemos tenido varias cosas a destacar en este episodio de sequía. En realidad, si nos vamos a los datos del invierno, este último invierno ha sido muy lluvioso. Prácticamente hemos recogido el doble, el 180% de la precipitación que se recoge en el trimestre invernal, que son los meses de diciembre, enero y febrero. ¿Cómo podemos estar hablando de una sequía, de una de las sequías más importantes de los últimos años, habiendo tenido un invierno tan lluvioso? Entre el invierno y el otoño nos repartimos casi el 70% de la lluvia anual. La primavera aporta el 25%, el verano es prácticamente insignificante en el año hidrológico. Pero tras un invierno que hemos recibido casi el doble de la precipitación normal, estamos hablando a esas alturas del año de que hemos tenido que adelantar riegos y que estamos en una situación de emergencia en algunas zonas de la cuenca, como ha comentado Samuel. Bueno, pues eso prácticamente se debe a que toda la precipitación del invierno cayó prácticamente en una quincena. La irregularidad de la precipitación en el invierno ha sido extraordinaria. Insisto, prácticamente toda la precipitación vino asociada a esa famosa borrasca Efraín y a las precipitaciones que se produjeron pues, apenas 15 días antes de la llegada de Efraín en el puente de diciembre. Esa irregularidad de la precipitación, esa concentración de la precipitación para almacenar agua en los embalses no debería suponer problema. El problema fue que la borrasca Efraín entró un poquito más al norte de lo que nos hubiera gustado y dejó buena parte de la precipitación hacia el oeste de Extremadura. Si hubiera entrado un poquito más al sur y hubiera dejado precipitaciones hacia la zona oriental, tendríamos llenos los embalses de La Serena y de Orellana y todo ese complejo de grandes embalses de la parte alta del Guadiana. Cayó en una zona en la que no llenó esos embalses, así que estamos en una situación, como comentaba Samuel, en torno al 30% en los embalses extremeños de la cuenca del Guadiana. El otro punto que me gustaría destacar, para que luego, si queréis, hablamos un poco más sobre él, es que, bueno, insisto, luego Marcelino probablemente nos dará más datos de la sequía en cuanto a nivel, pero hablando de los porcentajes de los embalses, nosotros desde los medios de comunicación hacemos una cosa muy mal. Y la cosa que hacemos muy mal es dar datos sin explicar qué son esos datos y sin contextualizar esos datos. Que los embalses extremeños de la cuenca del Guadiana estén al 30%, que es lo único que decimos en los medios, realmente nos asusta, porque el 30% pues, nos parece que es muy poca cosa. Pero como apuntaba ahora Samuel, tenemos una gran capacidad de embalses. Y el 30% es una gran cantidad de agua en la reserva. Yo he sacado a grandes rasgos, si no me corrige Samuel, pero tenemos unos 2.500 hectómetros cúbicos de agua almacenada. Todos los embalses de las cuencas de Galicia apenas acumulan 3.200, pero las cuencas de Galicia, cuando damos los datos de los embalses, están al 80%. Si os digo que en Galicia están al 80% y que en Extremadura, en la provincia de Badajoz, estamos al 30%, obviamente creemos que tenemos muchísima menos agua que tienen en Galicia. Es verdad que en Galicia no tienen las necesidades hídricas, el suelo está bastante más húmedo que el que tenemos aquí, con lo cual ellos necesitan a estas alturas menos cantidad de agua, pero, insisto, hay que ver qué son los datos que contamos en los medios de comunicación y qué significan. Deberíamos quizá trabajar más en eso. Yo lo intento desde mi parte, pero yo soy solo una parte del informativo y el resto del informativo lo que se queda es con el dato del 30%. Las perspectivas de futuro, apuntaba un poquito Samuel sobre la reducción de las precipitaciones. Bueno, en cuanto a las temperaturas, está mucho más claro. Hacia escenarios futuros vamos a ir a temperaturas medias más altas. Ya lo notamos, en los últimos años hemos notado
que las temperaturas medias son cada vez más altas, que el verano es cada vez más largo, que hay muchos más días de calor, que hay episodios de ola de calor cada vez más largos y más intensos. En eso creo que nadie tiene ningún tipo de duda, incluso el más negacionista de los más negacionistas es incapaz de refutar que cada año pasamos más calor durante más días. Hay menos días de helada, hay menos días de frío, hay más días de calor y más días de ola de calor. En cuanto a la precipitación, bueno, hay más incertidumbre que en cuanto a las temperaturas. Es verdad que todos los escenarios climáticos a futuro nos apuntan una reducción de las precipitaciones, sobre todo en el entorno peninsular, en latitudes bajas, es decir, en nuestra zona, una reducción incluso un poquito más acusada que en latitudes altas. Y no solo vamos a tener una menor aportación de precipitaciones, sino que también lo que vamos a tener son precipitaciones mucho más mediterraneizadas, es decir, vamos a tener episodios de lluvias más intensas, de más corta duración, tipo Efraín, y menos precipitaciones como las que solíamos, o de las que solíamos hablar hace algunos decenios, es decir, vamos a tener quizá inviernos más irregulares, con episodios de lluvias más intensos, pero también con más días seguidos sin precipitación, y eso para el campo no es una buena noticia. Insisto, para los embalses y el agua embalsada en principio no debería suponer más problema que el que supone la reducción de la cantidad de precipitación. Y aquí, en cuanto a la cantidad de precipitación y al uso del agua, también me gustaría hacer otra reflexión, que es que también en los medios de comunicación solemos asociar, y lo hemos hecho mucho, demasiado, o para mi gusto, en esos últimos meses, a que los embalses bajan por la falta de precipitación. Los embalses bajan porque el agua se consume. Lo que reduce el agua almacenada en los embalses es el consumo, no la falta de precipitación. La falta de precipitación lo que hace es que no reemplaza el agua que se ha consumido. Y eso tampoco lo transmitimos desde los medios de comunicación. Y eso tiene un problema en la percepción. Y el problema es que si suponemos que los embalses bajan porque no llueve, y nosotros evidentemente no podemos hacer nada para que llueva más o llueva menos, es como que echamos balones fuera. La culpa es de que no llueve, pobre gente, nosotros no podemos hacer nada. Nosotros lo que podemos hacer es gestionar mucho mejor los recursos que tenemos, y cada vez tendremos que hacerlo mucho mejor porque vamos a tener menos recursos. Y también creo que antes apuntaba Samuel todas las acciones e intervenciones que hacen desde las diferentes confederaciones para optimizar el uso de los recursos que tenemos. Y creo que, por mi parte, ya he introducido un par de temas que supongo que generarán algo de polémica. Bien, pues a continuación va a intervenir Marcelino Núñez, que es delegado territorial de la EMET, de la Agencia Española de Meteorología. Independientemente de la exposición, sí me gustaría que nos hiciera referencia a la cuestión de los modelos estadísticos que se utilizan, digamos, para llegar a la conclusión con los datos y con las realidades probatorias de que se están produciendo, digamos, pues anomalías climáticas, bueno, como consecuencia de la intervención antrópica, ¿no? Porque también es una cuestión que es importante tenerla en cuenta, digamos, de cara a una cuestión divulgativa. Perfecto, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la amable invitación. Gracias a ustedes por venir a escucharnos. Y bueno, algunas ideas me las han pisado mis compañeros, pero bueno, me dan la oportunidad de pasar más rápido y de redondear la idea, que a veces en estos minutos no da tiempo, ¿no? Primero quería hablar, curiosamente el organizador de la mesa ha acertado de pleno con los componentes que pueden representar cada uno de los tipos de sequía. La sequía es un fenómeno climático adverso, bastante dañino, muy perjudicial, mata a muchas personas en el mundo, en Europa no, pero en fin, muy malo, y tiene una difícil definición, no hay una clara definición. Tenemos la sequía meteorológica, que la puedo definir yo. Llueve menos de lo normal. Cuanto menos ya es más complicado decirlo, ¿no? Pero una sequía se produce meteorológica cuando llueve menos de lo normal. Pero hay años que llueve lo normal y el ganadero o el agricultor dice que está en sequía, porque yo necesito que para mi heno llueva en abril y en abril no ha llovido. Y yo le digo, no, pues este año encima hemos superado la media, pero él siente la sequía agrícola en este caso.
Es la primera sequía que se siente tras la sequía meteorológica. En cuanto no coincide la precipitación con el ciclo fenológico de la ganadería o la agricultura, se produce una sequía que no está muy relacionada con la nuestra, o sí. A continuación se produce cuando la sequía, la falta de recursos, la falta de lluvia es más prolongada, se produce la sequía hídrica o hidráulica, perdón, que los pantanos no reciben aportación y esa sequía pues se mide porque el nivel del pantano es más bajo, ¿no? Y por último hay otro tipo de sequía que podría presentarla Carlos, cuando la sequía es tal que afecta a todos los órganos de la sociedad, una sequía socioeconómica, y los medios de comunicación se hacen reflejo a ella, ¿no? Entonces, digamos, los 4 puntos de sequía, los 4 aspectos importantes. El clima mediterráneo, también habéis hablado de él, aunque parezca un poco que nosotros estamos aquí cerca de nuestros hermanos de Huelva, parece que somos atlánticos, no, el clima en toda España, prácticamente salvo Galicia, es un clima mediterráneo. No significa que estemos al borde del Mediterráneo, que no lo estamos, sino que prácticamente, hablando rápido, los veranos son secos y la precipitación se concentra en otoño y en invierno. Y los veranos son secos y calurosos. Y en eso estáis de acuerdo conmigo que el clima aquí en Fregenal pues, es mediterráneo. ¿Y cómo estamos respecto al valor normal? Bueno, pues en esta zona, este año, hablando desde octubre para acá, que es cuando se empiezan a acumular los recursos en el suelo y en los pantanos, estamos entre el 50 y el 70% de lo que se ha registrado, ¿no? Una cifra bastante dura, bastante dura. Si miramos la sequía de los últimos 3 meses, durísima, porque desde febrero no ha llovido prácticamente. Febrero y marzo se han ido muy al 50% en marzo, pero febrero al 10%, abril nulo y mayo pues no va camino de cambiar. Eso es un poco el estado actual en esta comarca, la más perjudicial de Extremadura, ¿no? Porque el norte de Extremadura el norte y la zona central está bastante mejor. Sin embargo, respecto al año anterior, estamos reyes. Quiero decir, si no me corrige el presidente Samuel, desde el año 2003 no ha habido restricciones de riego. El año pasado hubo restricciones de riego y este año, a pesar de que estamos con un porcentaje de precipitación por debajo de la media, se ha conseguido almacenar y no va a haber restricciones al riego, ¿no? Entonces la sequía meteorológica existe, la sequía hidrológica el año pasado sí que existió, este año en principio la reservamos. Por lo tanto, quiero aquí contar, no por lo tanto, perdonad, sino que también hay que apuntar aquí un poco lo que nos está haciendo la sequía. La sequía está cambiando su comportamiento. Cuando yo era un meteorólogo joven, eran los años 90, y mi jefe me ponía a estudiar la sequía para atender la sociedad, a los medios de comunicación, y teníamos una sequía que se comportaba cíclicamente, cada 5 o 6 años volvía. Hubo sequía no me voy a ir mucho más atrás, pero hubo sequía en los 80, que todos recordaréis, en los 90, los 5 años más secos que nunca hemos registrado en Extremadura, a principios de los 2000 otra vez la sequía, y sin embargo desde 2003 que citaba hasta casi el 2022 hemos tenido como casi 20 años en los que la sequía se ha comportado de otra manera distinta. No ha habido años de intenso déficit, pero tampoco ha habido años de intenso superávit. Entonces, hemos tenido un comportamiento un año por encima, otro año por debajo, un año por encima, otro por debajo, en los que al final no hemos ahorrado el agua porque la vamos gastando conforme va llegando porque la necesitamos y al final pues nuestros pantanos están en la situación que están, ¿no? No hemos tenido un gran periodo de sequía, pero tampoco un gran periodo de aportación. 5 años con precipitación por encima de la media al 70%, al 170%, no ha habido. Y entonces, bueno, al final ocurre que el fenómeno físico que está detrás de la sequía aparece y nos la está marcando por lo menos estos 2 o 3 últimos años con bastante severidad. ¿Qué esperamos para los próximos meses? Antes de que me lo preguntéis. Bueno, pues la pregunta es fácil. Podemos tirar de modelos y de predicciones, pero el verano ya sabemos cómo es en Extremadura, muy seco. ¿Qué dicen nuestros expertos en predicción estacional, una predicción que lanzamos hasta 3 meses? Pues que será prácticamente muy cercano a la normalidad, es decir, poca aportación. Pero yo hoy me permito el lujo de corregirle. Vamos a suponer que va a llover el doble este verano. Voy a ser optimista. En vez de 25 o 30 litros van a caer 50 litros. Y eso, aunque fuera ese caso, que ya mis compañeros me dicen que no es, no nos sacaría de esta situación. Lamentablemente nos jugamos todo a la carta del otoño de 2021. Un poco
la cruda realidad que tenemos que aceptar. Este verano ya, lo que llueva en mayo, junio, será tormentoso, ojalá que lloviera mucho, pero aunque lloviese mucho, no hay cantidad posible que supere este déficit. Y por último, bueno, apuntaban lo de los cambios climáticos y modelos, ¿no? Y acabo rápidamente. Vamos, el cambio climático, desgraciadamente, afecta a todo el planeta, pero desgraciadamente hay dos zonas donde está afectando muchísimo, mucho más, el doble que a las demás. Una de ellas es el Polo Norte, el Ártico, pero allí, pues desgraciadamente, aparte del natural, no tiene mucho impacto. Pero la segunda zona de máximo impacto es la cuenca mediterránea, que está densamente poblada. Y ahí se está teniendo mucho impacto. Mucho impacto, hablo de muertes en la cuenca mediterránea. Muertes en Francia, 30.000 muertos en Francia hubo en la última ola de calor, 30.000, que se dice pronto. Y en España hubo unos cuantos menos, porque estaban un poco más acostumbrados al calor, pero también superaron los miles. 9 en Extremadura el verano pasado, temperaturas que llegan a los 45 grados todos los años, desde 2018 para acá. Bueno, entonces parece que el cambio climático, no debemos perder el tiempo con los negacionistas, debemos concentrarnos en las soluciones, porque a estas personas nunca le vamos a convencer, nunca, porque no son racionales. Entonces nosotros usamos la razón, la ciencia, los datos, y ellos no aceptan ese juego, entonces nunca les convenceremos. Vamos a centrarnos en la solución. En cuanto a los modelos climáticos son complejos y necesitan mucho tiempo de cálculo. ¿Cómo sabemos, aparte de estas evidencias que estoy contando, ya no hay glaciares prácticamente en ningún sitio, en España ya han desaparecido, y había en el Pirineo, en fin, muchos otros sitios, las temperaturas que se alcanzan son muy elevadas, 45 grados, nunca antes habíamos tenido esos registros. Decía el presidente que la Concepción nació en 1926, nosotros empezamos un poquito antes, somos organismos hermanos, empezamos un poquito antes, a principios de siglo, nunca habíamos medido esas temperaturas, nunca jamás. El julio que medimos el año pasado, nunca jamás. El marzo que hemos medido este año, nunca jamás. Abril. Pero en fin, si acaso quisiéramos obviar este dato, hay expertos en cambio climático que analizan la situación de tal manera. Tienen un modelo global y lo corren con los datos actuales. Y van haciendo la predicción pues para dentro de 10 años, 20, 30. Que estamos en el 2023 y esto se viene haciendo ya hace 40 años. Y esos modelos van acertando. ¿Cómo demuestran que todo es culpa del hombre, de su acción loca? Pues que corren esos modelos desde el año 80 para acá, quitándole la emisión de CO2, reduciéndole la emisión de CO2 a la atmósfera y teórica de esos modelos, y la temperatura no sube tanto, que es el indicador más claro. Entonces, están al 98%, en ciencia el 98% es una cosa que me entra a la risa porque es que es muy difícil de alcanzar, Cuando yo empecé a estudiar en la universidad, encontré un programa que salía al 75% y digo yo, pues vaya, al 75%, qué mal. Y mi jefe me decía, pero muchachos, 75%, eso es un logro importante. Si nada en la ciencia funciona, tiene muchos condicionantes. Y al 98% están seguros que el cambio ha sido antropológico. Entonces, yo creo que ya ahí no hay que discutir más tiempo. Vale, con esto un poco acabo mi intervención. Muy bien, pues cierra la mesa José María Velasco, que es presidente de Fregenal Ganaderos de la Sierra, y en este caso, bueno, lo ponemos en este orden de la mesa porque va a tocar un tema que ya afecta de lleno a la localidad y a la comarca, por ser una comarca netamente ganadera, no tanto agrícola, pero sí ganadera, y desde tu ya dilatada experiencia, bueno, cómo analizas la incidencia de la sequía en un sistema tan particular como el nuestro. ¿Cómo has visto tú en toda tu experiencia cómo ha incidido esta problemática, mucho más ahora? Y sobre todo, bueno, que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en nuestra zona, el sector del porcino, que es muy importante, tú sabes, José Mari, que los ganaderos del porcino, bueno, pues se han comportado durante décadas de forma heroica, ¿no? Porque no reciben subvenciones, se han tenido que enfrentar a la problemática durante décadas de la peste porcina africana. Y si encima ahora pues se tienen que enfrentar a estas particularidades, ya sean las intrínsecas del clima o ya sean las provocadas, digamos, por la aceleración del fenómeno, por el calentamiento global, bueno, ¿cómo analizas tú esta cuestión, ¿no? Que yo creo que es clave tu intervención en ese aspecto. Bueno, muchas gracias a todos.
por asistir esta noche aquí. Creo que es súper interesante el tema. Yo, de hecho, cuando hablé con Andrés, le di la más sincera enhorabuena por haber iniciado toda la tramitación para que esta mesa se conformase y, bueno, lo que espero es que sea de utilidad. Efectivamente, como tú bien dices, Ismael, el tema de, por empezar por lo que tú acabas de decir, el tema del ibérico, ya si le sumas las problemáticas de la norma de calidad con lo que eso conlleva y sumamos las tres cuestiones que tú has dicho, pues es tremendo. Y también hablando de cochinos, voy a recordarle al ponente, al director territorial de la Agencia Estatal de Medio Ambiente, de Meteorología, ¿no? Cuando se me viene a la cabeza, porque precisamente hoy hemos estado hablando en profundidad de ese tema, esa doble precipitación que dice del verano, pues eso podría suponer para el sector porcino el mantenerse o arruinarse. Y me explico. Hay una montanera excepcional este año. Aunque parezca mentira, es excepcional. ¿Por qué? Porque ha llovido esa cantidad de agua que decíais en un momento apropiado para que el árbol pueda dar el fruto o pueda generar el fruto. Pues lo habrá hecho. Y la realidad es que a día de hoy hay una montanera excepcional. Pero ¿qué va a pasar con esa montanera? Mi suegro y todos los ganaderos que hay por aquí, ¿cuántas veces le escuchaba yo decir, pues no quedan noches que está al raso la bellota? ¿Qué pasará cuando llegue noviembre? Pues si no llueve, si en vez de, por ejemplo, caer 50 litros, caen 25, y yo a lo que me refiero son a unas tormentas de verano que favorezcan a la arboleda, pues eso es lo que puede llevar el sector a que sobreviva o se arruine definitivamente. Tan sencillo como quizás esos 50 litros. O sea, es tan importante el agua y, como bien decías, que caiga en el momento que se necesita, porque de qué me sirve a mí que caiga, como vemos en televisión, en la cuenca, en el Mediterráneo, esos diluvios y eso lo que hace es daño más que otra cosa, ¿no? Entonces, efectivamente, el agua, que es por donde yo quería empezar la intervención, yo, por cuestión familiar, he estado siempre muy vinculado al campo y yo diariamente, desde que me levanto hasta que me acuesto, siempre estoy diariamente escuchando el tema del agua. Y no estoy diciendo ninguna tontería, que es una realidad. Lloverá, no lloverá, ha llovido mucho, ha llovido poco, hay que ver el aire que hace, llovió ayer, pero ya no sirve para nada porque el aire se ha llevado el agua, ha quemado el campo, la temperatura, el calor que hace, el no sé qué, siempre, diariamente, en el ganadero y en el agricultor. Me imagino que también, pero como bien dice Ismael, esta zona es mucho más ganadera que agrícola. Eso es una cuestión diaria, mañana y noche. ¿Que la situación es catastrófica en estos momentos? Pues eso no hay que dudarlo. Nosotros desde la cooperativa estamos comercializando terneros, ovino comercializamos hace muchos años, terneros llevaremos un año, y hemos iniciado por necesidad la comercialización de vacas madre. La semana pasada en la comarca salieron 14 trailers de aquí de la zona de vacas. Vacas, la mayoría, entiendo yo, con algún problema pues, de parto, que no se cubre, que ha tenido algún problema, algún prolazo de matriz, alguna cuestión. Pero ya están saliendo muchas vacas productivas. ¿Por qué? Pues porque los ganaderos están echando cuenta del dineral que le cuesta mantener la vaca durante un año, porque estamos aquí ahora mismo y los ganaderos están pensando ya que no va a llover hasta octubre. Los ganaderos que se dedican
que son la mayoría en la zona que comparten vacuno ovino con porcino, las vacas se tienen que secuestrar durante el periodo de montanera para que la bellota se la coman los cochinos. ¿Hasta cuándo tiene que estar un ganadero dándole de comer a las vacas? Lo que llevamos de atrás, y le tiene que estar dando de comer mínimo hasta finales de enero, es la ruina. No se puede. Ahora le añade lo que había dicho Ismael, los insumos que nosotros necesitamos en estos momentos, porque en principio yo recuerdo una sequía a principios de los 90, no me acuerdo bien ahora mismo qué año, pero recuerdo lo mismo que he dicho, que diariamente hablamos del agua, que veíamos al hombre del tiempo en la televisión de otra manera que se ve ahora, y veíamos, coño, y nunca llueve aquí, pero llovía en toda España menos aquí. Yo no sé si vosotros os acordaréis de aquello. Yo veía y había un aro ahí que toda la parte de Extremadura nada. ¿Eso qué aparejaba? Pues nosotros en aquella época nos pusimos en contacto con comercializadoras de Aragón, de Cataluña, y trajimos trenes de alfalfa deshidratada para poderle dar de comer al ganado. Pero es que este año no lo hay. Es que este año no se puede conseguir, porque está por las nubes lo poco que hay, y con dificultad. Y yo con la gente que hablo, pero eso no va para ahí, eso está empezando. Ahora viene la procesión, viene por el camino, y hay que tomar decisiones valientes, porque esto, la broma, de broma tiene poco, muy poco. Y entonces lo que decía, que bueno, en aquella época pues se arregló la situación, porque en España, en otras zonas, pues había comida, había abundancia, y se podía traer, se podía organizar. Pero es que este año el problema que nos estamos encontrando es ese, y yo, que en mi obligación y en mi responsabilidad tengo que ayudar a todos los socios de la cooperativa, pues me estoy encontrando también con otra situación de desventaja importante para los pequeños, porque los ganaderos grandes, la economía, la fortaleza que tienen, no tiene nada que ver con un ganadero pequeño, y al ganadero pequeño, pues los precios todavía son mucho más caros, si lo quiere. El ganadero grande, el que necesita 50 camiones de paja porque tiene 600 vacas, pues el que le suministra dice, bueno, a ver si va a empezar a llover el año que viene, y después a ver quién lo voy a vender yo la paja. Y lo están atendiendo, le están suministrando con cuentagotas lo que necesitan a los grandes. Pero es que los pequeños están teniendo ahora mismo problemas grandes, porque el precio es más caro y porque tienen dificultad para poderlo conseguir. Con lo cual, nosotros intentaremos ayudar en la medida que seamos capaces, porque tampoco entiendo yo que ni nosotros en nuestra posición, ni vosotros con las predicciones del tiempo, pues ¿qué querríais? Entiendo yo pues, que lloviera, y que lloviera pues, en abundancia, pero tenemos lo que tenemos. Y bueno, pues a ver si somos capaces de conseguir algo en claro respecto al tema que tenemos hoy. Otro sector que también, y lo ha comentado Ismael de alguna manera, y yo lo tengo que decir aquí también, la agricultura y la ganadería ecológica. Nosotros tenemos socios que trabajan, que se dedican a la ganadería ecológica, muchos en Andalucía. Alimentos no hay. Y la legislación de la agricultura y la ganadería ecológica dice lo que dice. Ya se aprobó por parte del gobierno regional, creo que ha sido ayer o antes de ayer, unas medidas excepcionales en las que se permite alimentar al ganado con alimento convencional, no ecológico. Pero también tiene sus líneas rojas, que nosotros ya estamos trabajando en ellas. Nosotros ya estamos intentando formular
un alimento en el cual no hayan elementos, organismos modificados genéticamente. Hoy día eso es casi imposible, porque ¿dónde dejas la soja? Que la soja, yo no la conozco, que se habrá, pero vamos, será en bote de agua. Todo está modificado. El maíz, aquí en Extremadura nosotros podemos conseguir algún maíz. Bueno, yo creo que no, porque hay una industria, gracias a Dios también, muy importante, que se dedica a la alimentación humana y que ese maíz pues va para el gusanito, para la palomita, para el no sé qué, y eso es prohibitivo. Entonces, otro problema añadido, pues ese. El gobierno le intenta dar solución, ha hecho la propuesta, a mí me parece estupendo y el camino es ese, pero que no es fácil, porque si tú tienes que exigir que un alimento ecológico no puede llevar, no se puede utilizar una materia que esté modificada genéticamente, ahora vamos a ponernos las pilas todos a ver dónde está el alimento ese. Y bueno, ya, bueno, yo simplemente, sí, acabo. Ahora ya pues que también el público diga, yo lo que digo en la edad que tengo y las vivencias que he estado siempre muy vinculado aquí, aunque he estado trabajando años fuera, y aquí hay muchísima gente que puede corroborar aquí y en otros sitios, evidentemente, que yo ya no veo correr los arroyos. Las fuentes del pueblo quedan cada vez menos, algunas quedan, gracias a Dios. Cuando alguien va a hacer un pozo de sondeo ya no son suficientes 60 metros, ya le tienen que dar de profundidad 150, yo no sé qué normativa es la que regulará esas cuestiones, pero que ya no se encuentra agua ni a 50, ni a 60, ni a 70, ni a 80 metros. Cada vez los ganaderos con los que yo hablo, nada, no hemos tenido que profundizar, tal, y no, y la primera y la segunda ya dio algo y tal, pues los arroyos cada vez menos, la capa freática cada vez más profunda, y yo entiendo que eso, pues bueno, ¿qué freno o qué medida o qué actuaciones se pueden tomar frente a eso? Pues no lo sé. Ahora me imagino que hablaremos y ya lo último que iba a decir, trasladarle a la mesa, yo tengo mi opinión, a mí me cuesta creer muchas cosas, pero se lo dije a Andrés, que intentáramos entre todos poner un poco de orden a los bulos y a esa información que hay en las redes sociales que nos está absorbiendo. Bulo o realidad, es lo que yo quería transmitir, que entre todos seamos capaces de poner un poco de orden. Yo esta tarde veía un avión, porque es que ya los cuento, voy al campo, es verdad, yo esto se irá pegando o algo, porque vas viendo, pasa a lo mejor cuando vas por la noche andando por el campo y ves una encina, eso es un toro, es una encina, pero tú ves el toro. Y yo ya cuento los aviones, los veo, y esta tarde veía un avión y digo, coño, estoy viendo el avión, y veía el avión, un avión enorme, y la columna de humo que va dejando iba desapareciendo. Pero es que estos días pasados, con la charla y tal, yo veo unas columnas de humo enormes, con unas lágrimas, yo ya veo hasta la forma de las cosas, digo, ¿esto qué será, madre mía? ¿Será esto verdad? ¿No será verdad? Y, hombre, yo creo que la ciencia efectivamente es donde los técnicos, las personas que saben, yo he hablado también con gente que se dedican a la aviación, que dice, José Mari, eso es muy difícil, eso yo tampoco te voy a decir que no, pero que eso yo lo veo rarísimo. Y claro, son los técnicos, los científicos, los que deben de poner un poco de orden en estas cosas, porque si no es que sinceramente nos vamos a volver locos. Y bueno, muchas gracias y perdonadme porque me haya extendido. Bueno, pues a continuación vamos a dar un turno de palabra para las personas que quieran intervenir. Entiendo que puede haber preguntas que estén, digamos, pues
dirigidas a algún ponente concreto de la mesa si se aborda la temática que han abordado, o puede haber otras cuestiones más transversales, ¿no?, que puedan contestarlas todos, ¿no? Por lo tanto, damos un turno de palabra a mano alzada. También rogaría que las preguntas fueran lo más concisas posible para que dé tiempo a formular todas las posibles, ¿no?, antes de que finalice el acto. Un momento. Es que... Bien, buenas noches. Primero felicitar a la mesa, a la organización por la mesa que ha constituido esta noche para hablar sobre la sequía, porque es un tema que nosotros estamos sufriendo muy duramente, y me gustaría identificarme para que luego entendáis las preguntas que os voy a hacer o lo que quiero reflexionar. Soy Lorenzo Molina, soy alcalde de Segura de León y soy diputado provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. ¿Y por qué lo digo? Porque hemos hablado, al ser Segura de León, la Mancomunidad de Tentudía, y la inversión que se ha hecho por parte de Confederación de 1.600 millones de euros, sobre todo para la captación de... 1.600.000. Oh, perdón, 1.600.000, sí, perdón. 1.600.000 euros para, sobre todo, captación de agua subterránea. En principio es un parche, no deja de ser un parche totalmente, pero porque la solución que se nos viene dada desde hace muchos años en planes hidrológicos anteriores era la construcción de un embalse en la zona del Bujo, entre Cabeza la Vaca y Segura, en términos municipales. Esa opción ha desaparecido. Entonces, nos encontramos un poco con un desamparo en lo que toda la ciudadanía de la mancomunidad pensaba que era la solución: un embalse más grande, con mayor capacidad, con un apoyo importante, muy importante al actual que tenemos, que, si me permitís el chascarrillo, ahora es un charco y poco más. Ese es un problema que tenemos. ¿Por qué? Porque pertenecemos a la red Natura 2000 y Europa nos condiciona esa construcción. Los vecinos realmente estamos muy preocupados, y no es que estemos preocupados solamente por la escasez de agua, sino porque nos estamos cargando los acuíferos, y lo de los 150 metros yo creo que pronto no va a ser suficiente. No solamente eso, los ayuntamientos intentamos dar una respuesta a los vecinos, ganaderos, entre otros temas, haciendo esos sondeos, esos pozos que no dejan de secar puertas cercanas, que no dejan de secar fuentes cercanas, que siempre han estado al servicio del pueblo. Y lo de diputado era porque pertenezco a la mesa de población de la Junta de Extremadura. Sí, por favor, un momento. ¿Cuál sería la pregunta? Es que nos estamos alargando demasiado. Sí, la pregunta es si ese embalse lo tenemos que descartar los vecinos de la Mancomunidad de Tentudía directamente. Supongo que, no sé, el presidente de Confederación tendrá más datos de lo que podemos tener los alcaldes que hemos sido capaces de recabar. Entonces, ese pantano, ¿lo descartamos definitivamente o no lo descartamos? Y segundo, si el despoblamiento que estamos sufriendo no se ponen medidas a la sequía, evidentemente ese despoblamiento va a continuar. ¿Qué medidas se contemplan para que ese despoblamiento pueda remitir de alguna manera? Y no sigo, que hay muchas más, pero bueno, yo creo que la pregunta más interesante o más pertinente es la de la presa del Bujo, y yo siempre soy bastante directo en mis respuestas. No se va a hacer, porque todo lo que antes cuando se ha hablado de acuerdos a nivel de Estado, el acuerdo que hay son los planes hidrológicos que se han aprobado, que, como os he dicho, es un conjunto de propuesta de medidas, y todo lo que no venga contemplado en el programa de medidas de los planes hidrológicos no se va a hacer. Es decir, y en el programa de medidas del plan hidrológico recientemente aprobado de la demarcación hidrográfica del Guadiana, la presa del Bujo no está contemplada. Lo has comentado antes, cuestión de Natura y demás. Si esa fuera la solución, posiblemente nos abordaría mucho más tiempo poderla ejecutar en el tiempo, ¿no? Redacción de proyectos, temas ambientales, intervendría la Comunidad Europea. Entonces nosotros hemos buscado soluciones más realistas. Y la solución más realista, que ya se aprobó el pasado año, era la emergencia. Vamos, yo lo intenté meter como una emergencia, pero al final salió como una obra de urgencia, que es el proyecto de la conexión de Los Molinos, Tentudía, etcétera, etcétera, para solucionar todo el problema del sur de Badajoz.
Y la solución por la que nosotros hemos apostado y lo hemos comentado en distintos, en el esquema de temas importantes que ha sido ampliamente debatido, es fundamentalmente la puesta en marcha del embalse de Villalba de Barros, ¿no? De hecho, en esta emergencia que se nos ha aprobado de 6 millones, ya hay algunas medidas. Había otra emergencia que habíamos propuesto de 30 millones, que ya era la primera conexión de Villalba con Los Molinos, pero está prácticamente en fase de redacción, o sea que ya es una realidad el proyecto de esta conexión con Villalba de Barros, un embalse que apenas está explotado desde el punto de vista de su recurso disponible, y lo queremos poner a disposición de toda la mancomunidad de Los Molinos para dar garantía y certidumbre a todas estas poblaciones. Por tanto, siendo directo, la presa del Bujo se descartó fundamentalmente por temas ambientales. Es verdad que siempre se pintaba en todos los planes hidrológicos, pero nunca se ejecutaba. Entonces, lo que hemos procurado en el plan hidrológico es pintar realidades. Y de hecho, todas las que están puestas en el plan hidrológico, muchas de ellas ya han comenzado. Por ejemplo, el tema de esta conexión está redactándose el proyecto y a medio plazo será una realidad. De hecho, ya hay obras que se están ejecutando. Y respecto al tema de despoblamiento, bueno, pues todas las medidas que vamos encaminando, todas las medidas del programa de medidas tienen ese objeto, que se consiga o no el reto de población. Pues muchas veces hay zonas regables que también están perdiendo población. Es verdad que hubo un estudio de la universidad muy interesante que se presentó en esta población extremeña, no recuerdo el nombre, en Vegas Altas. Se presentó cómo iba evolucionando en función de las zonas regables, y efectivamente había zonas regables muy prolíficas que sí que mejoraban población, pero no, era una población extremeña, que ahora mismo no me viene el nombre. Pero es verdad que otras estaban perdiendo población. En la parte que corresponde al urbanismo de Cuenca, pues estamos trabajando también en ello. Domingo había pedido la palabra, ¿verdad? Sí. Buenas noches. En principio, pues felicitar a la organización. Yo quiero deciros que por razones profesionales he ejercido toda mi actividad siempre relacionada con la agricultura en Andalucía. Durante una etapa pertenecí a la Junta de Gobierno de la Confederación del Guadalquivir, y entonces cada reunión denegábamos solicitudes del acuífero 27. Año 94, 95, 96. Desde entonces se estaban denegando pozos que después se hicieron, que Confederación ha cerrado muchísimos, muchos pozos ilegales se han cerrado en el entorno de Doñana, ¿vale? Y vuelve hasta la actualidad recientemente. No aprenderemos nunca. Con el agua no se juega. Y deberíamos haberlo hecho sabiendo que nuestro país es un país árido, que nuestra climatología general, de año tras año, lo estoy diciendo aquí, no nos debe permitir no tener la conciencia de que el pantano, como ha dicho él, se vacía porque se consume, no porque se deje de llenar, sino porque se consume. En el año 85, Mosén Harmony, un premio internacional de agronomía en Estados Unidos, un judío que vino a darnos una conferencia en la zona regable del Bajo Guadalquivir sobre el riego por goteo en el algodón, y vio cómo consumía, lo visitamos, y vio cómo soltábamos el agua a manta por toda una extensión y extensiones regadas de esa manera, y nos dijo: mañana no voy a hablar por cómo producir más con riego por goteo. Vosotros no necesitáis el riego por goteo porque no tenéis conciencia del uso del agua. Pero no solo en los regadíos, también en los niños, también en nuestras casas, no tenemos conciencia del uso del agua. Somos un país inconsciente porque nuestro país es árido, es seco y va a seguir siéndolo cada vez más, se ha dicho en la mesa también. Tenemos que concienciarnos y además, lo más importante, los agricultores deben saber que esto no es un ciclo de tal, que sí, que podemos tener 20 años de bonanza o de pasable, pero la sequía nos va a perseguir
más elementos de cambio climático, etcétera, etcétera. Tenemos que aprender a convivir con eso. Domingo, por favor, vamos concluyendo, por favor, Domingo, que sí, es que hay más preguntas. La pregunta básica que tenemos que hacer: ¿cómo se puede organizar algo que lleve a la sociedad a la concienciación de que vamos a vivir permanentemente en sequía? ¿Y qué debemos de hacer? Pues sí, deberíamos hacerlo los medios de comunicación, porque en realidad somos los primeros que llegamos a todos vosotros. Antes os he comentado que hacemos cosas muy mal, pero no quiero que os quedéis con la sensación de que tenéis que ir a otros sitios a informar. No me gustaría dejar pasar la oportunidad de esta pregunta para hablar de lo que ha apuntado José María, de si nos creemos todo lo que vemos en las redes sociales. Los medios de comunicación hacemos cosas mal, las redes sociales son el mal. Muy rápido sobre lo de los aviones y los chemtrails y tal. Luego Marcelino, que es físico, nos lo puede contar mucho mejor. Pero un ejemplo, una pequeña tormenta de verano, una pequeña nube de tormenta que puede tener 5 kilómetros de largo y 3 de ancho, y que deja unos 10 litros por metro cuadrado, haciendo un cálculo rápido, pueden ser 150 millones de litros de agua contenidos en esa nube. Imaginaos qué avión o qué antena puede emitir no sé qué para deshacer esa nube en unos minutos. Eso es imposible. No es que haya gente que quiera hacer el mal y que lo estén escondiendo, sino que es físicamente imposible deshacer una nube de tormenta. Y esa que os he puesto yo el ejemplo es una nube muy pequeña. Imaginaos un frente que llega del Atlántico y que mide 200 kilómetros de largo. ¿De verdad aquí alguien piensa que puede haber algún avión, algún ejército entero de aviones que pueda desviar o deshacer el frente? Bueno, pues eso es imposible. Y así que he aprovechado un poquito para comentar lo de los chemtrails. Lo de la concienciación deberíamos hacerlo, como bien apunta, desde pequeños. Creo que tener más conocimiento del medio en el que vivimos nos ayudaría. Creo que es la época de nuestro desarrollo, de nuestra civilización, en la que más alejados vivimos de nuestro entorno natural. Y eso es un problema para muchas cosas, pero también para el de la concienciación sobre que vivimos en un clima seco. Nosotros no vivimos en el norte de la península. A veces, cuando nosotros contamos la previsión, y aprovecho también otro comentario que ha hecho José María, de que en los años 90 llovía en todos los sitios menos aquí, es otra idea. Bueno, claro, esto es como todo, ¿no? Que cuando a uno le afecta, lo más importante es lo que le afecta a uno, lo que le pasa a los demás, pues en principio es menos importante. Probablemente, ahora voy a dar un poco de rabia, yo en los 90 era muy joven, probablemente no llovía en todos los sitios y aquí no, pero es verdad que los 90 fueron todavía más secos de lo que estamos viviendo ahora. Antes apuntaba que este 2023 hemos tenido el cuatrimestre más seco de toda la serie. Entre los 10 años que han tenido, entre los 10 años con menos precipitación entre enero y abril, en ese primer cuatrimestre, hay 4 años de la década de los 90. Si estamos en el inicio de un nuevo periodo de sequía, ya se verá, pero de momento la sequía de los 90 gana por goleada a la que tenemos este 2023. Y aquí también me gustaría, no sé si podríamos o no, pero apuntarle un tema a Marcelino, a ver si nos puede sacar un poco el tema, porque ahora habréis leído por ahí que viene un episodio de El Niño muy intenso a partir del próximo otoño. Este episodio del Niño son estas interconexiones en el clima global. Aquí en nuestras latitudes, es verdad que este episodio del Niño no tiene tanta influencia como en puntos de Sudamérica o de Australia, pero un episodio fuerte del Niño podría traer precipitaciones un poquito más generosas en otoño. No sé cómo lo ves tú. Así que, bueno, estamos viviendo un periodo muy seco, es un problema muy grave, tenemos que concienciarnos de que no vamos a tener toda el agua que querríamos tener o que nos gustaría tener, pero bueno, puede que haya una ventana a partir del próximo otoño en el que podemos de precipitaciones un poquito más generosas.
Casi que tengo ya 5 preguntas que apuntadas. Si aquí me queda alguna más. En fin, empiezo por una cuestión que José María antes me preguntó, no sé si le ha quedado clara. ¿Va a llover este verano? La predicción, antes dije que lo del doble, igual le despista un poco a la respuesta. La predicción climática para los meses de junio, julio y agosto dice que no se ve señal de que vaya a llover menos, ni tampoco de que vaya a llover más. Esperamos un comportamiento climatológico. Pero volvemos al climatológico en los parámetros habituales del verano. Siguiente cuestión, así rápidamente porque tengo 4. Ya no se encuentra el agua, ha dicho José María. Eso es una realidad a la que nos tenemos que acostumbrar, porque es cierto que la señal del cambio climático habla de la temperatura y todos lo vemos con muchísima claridad. Y como apuntaba antes Carlos Benito, la señal de la precipitación no es tan clara, pero lo que sí está clara es la tendencia, que va a disminuir. Si va a disminuir al ritmo de 5% al año o 5% a la década o el 10% cada 10 años, ahí ya los modelos tienen un margen de precisión y no son capaces de precisarla. Pero la tendencia está clara, cada vez va a llover un poquito menos. Siendo optimista, que es mi estado natural de general, va a llover un poquito menos. Por lo tanto, si no se encuentra el agua en la fuente y tal, pues hay que intentar sacar menos agua de todos los sitios, de los profundos, de los superficiales, porque la realidad es que no esperamos que el cambio climático diga que va a llover aquí, dentro de 50 años va a llover más, no. En cuanto a los bulos de la modificación artificial del tiempo, pues mirad, a nosotros nos duelen muchísimo, muchísimo en lo personal. Somos una agencia que nace como servicio a la sociedad. Nuestros 2 mandatos primeros, estoy hablando un poco en lo personal, perdonadme. El mandato primero que nos dice el estatuto de la agencia es salvar vidas y bienes, que fenómenos adversos luchemos contra ellos. Segundo, el desarrollo sostenible de la sociedad. Cuanto más podamos hacer por la sociedad, cuanto más se invierta en meteorología, 1 euro que se invierte se consiguen 10, desarrollo de aves, transporte marítimo, transporte aéreo, todo eso lo apoyamos y con pocos medios, da igual. Nos duele que alguien piense que nosotros hacemos mal a la sociedad, pero por Dios, si nuestro trabajo es la sociedad. ¿Qué ocurre? Y me pasa el compañero un artículo. Con todo este bulo que había, nos llega una orden a unos cuantos profesionales, oye, intentar publicar algo en el blog de la agencia explicando qué es la modificación artificial del tiempo, en qué consiste, dónde se estudia y qué resultados tiene. La modificación artificial del tiempo tiene muchísimos aspectos. El único que se estudia prácticamente el 90% es intentar que si va a caer una nevada muy gorda, no sea nevada. Intentar que si va a granizar mucho, no sea granizo, sea lluvia. ¿Se consigue? No. En ningún sitio se ha conseguido. No. ¿Hay países que lo estudian? Sí, hay países que lo estudian. Pero no se consiguen resultados. En China intentan acabar con la sequía, el país número 1 del mundo de la tecnología, y no consigue resultados. ¿Qué publica este señor, que no quiero decir el nombre, en la Antena 3 Noticias? AEMET habla de modificación artificial del tiempo en más de 50 países. Cierto, hemos publicado todo lo que sabemos de modificación artificial del tiempo, pero no pone lo que os estoy diciendo en el artículo. La agencia dice que ha publicado un artículo donde asegura que más de 50 países hacen actividades ligadas a la modificación del tiempo, punto y final. No pone, para mi gusto le falta, no obteniéndose ningún resultado en ningún sitio. Eso no lo pone. Mediatizan la opinión, no sé cuál es su origen ni cuál es su fin, mediatizan la opinión, engañan a la sociedad. Podría hablarles de la física imposible que apunta Carlos, de las cantidades, no es el foro ni tiene sentido. Yo estoy malo y mi hijo está malo, lo llevo al médico y el médico me cuenta allí y tal, y a veces me entero de algo, a veces no me entero de nada. Lo que quiero es que se cure, no que me lo explique. Los ciudadanos tienen que confiar en sus funcionarios, que no somos, en fin, somos parte del gobierno, pero que somos funcionarios. Algunos llevamos 40 años trabajando con todos los gobiernos. Mis predecesores llevan 80 años siempre al servicio de la sociedad. No mentimos en este sentido, no, en fin, estoy un poco personal, pero es que nos duele mucho. Bueno, y por fin, yo creo que esa es la opinión, que el que no es una opinión, es un dato. Pero bueno, respecto a lo del niño,
desgraciadamente, la predicción estacional que hablamos de los meses enero, febrero y marzo tiene muy poca fiabilidad, No es fiable en latitudes medias. ¿Por qué no es fiable en latitudes medias? Porque los indicadores climáticos, unos fenómenos que afectan al clima mundial, en latitudes medias no funcionan, no tienen correlación. Lo que pasa en el Pacífico correlaciona con el Caribe, con Norteamérica, en las zonas templadas no hay correlación. Entonces, que tengamos un niño potente ni nos va a traer lluvia, ni nos va a quitar lluvia. No podemos afirmarlo. No hay correlación fuerte. Bueno, y creo que he contestado algunas preguntas. Sí, hay una persona que quería intervenir, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo en lo que se estaba hablando de la educación de la ciudadanía, de que hay que usar los recursos sabiendo que estamos dentro ya del cambio climático y que esto no va para atrás. Pero con un dato que se ha dado al principio, se ha dicho que en un desembalse para producir energía eléctrica se tiraban cantidades de agua que correspondían al uso de una población durante un año, una población de 600.000 personas. Entonces, me parece un poco extraño poder justificar que con la educación y con el buen uso del agua de los ciudadanos y los agricultores vamos a resolver el problema si las hidroeléctricas están vaciando los embalses por el otro lado. Entonces, mi pregunta era, creo que directamente a Samuel, ¿cómo se justifica el vaciado o parcial o total de un embalse para producir energía en esta situación? Muy bien, pues otro bulo más. En el Guadiana, el año pasado tuve que sufrir este tipo de noticias cuando no se ajustaban en absoluto a la realidad. El año pasado la situación hídrica en la cuenca era todavía un poco peor que la de este año. No nos vino un Efraín y por lo tanto la situación fue más dramática, tuvimos que hacer más recortes y salía en prensa que estábamos desembalsando Cijara, que estábamos desembalsando Alange y otros embalses. Nosotros tenemos una potencia eléctrica muy modesta en nuestra cuenca. Los saltos, las mayores presas las tenemos en Extremadura con poco salto hidroeléctrico, con poco aprovechamiento hidroeléctrico. Y lo poco que se turbina en el Guadiana, está asociado al uso. Es decir, por ejemplo, la presa de Villar del Rey, que abastece a la población de Badajoz, cuando el agua sale para la conducción que va a Badajoz, en ese momento se turbina. Por lo tanto, el agua se turbina y al mismo tiempo abastece Badajoz. No se turbina aparte. Lo mismo nos pasa con Orellana. Orellana, cuando estamos dando agua por el canal, aprovechamos la salida del canal para turbinar. Y lo mismo hacemos en Cijara cuando estamos vaciando Cijara para que Vegas Altas pueda regar. Entonces, nuestros aprovechamientos hidroeléctricos están asociados exclusivamente al uso del agua para los determinados usos, abastecimiento o regadío. Por lo tanto, el tema en concreto del Guadiana es un absoluto bulo que no se adapta en absoluto a la realidad. Otra persona que quiere intervenir y a continuación Juan. Sí. Samuel, presidente de Confederación. La ley de agua, ¿ve factible la utilización de las aguas de las fuentes locales para que en periodos excepcionales como los que tenemos, la población de ganaderos pueda utilizar esas aguas? ¿Pueden abrevar, pueden captar esas aguas? Y es posible, si la ley de agua lo permite, que se haga y se puede regular de alguna manera. Bien, el abrevado del ganado en los ríos es un uso común que contempla la ley. La única limitación que tiene es que no se deteriore la calidad, etcétera, ¿no? Y que no se consuma más de lo que lleva el río. Sí, no, sí, voy a contestar. Bueno, tengo una... No sé si está aquí la alcaldesa. Hola. Tenemos una petición muy reciente que ya incluso hemos estado valorando e intentaremos ayudar en ese tema. Nos ha pedido la construcción me parece que de un depósito. Tampoco tenemos mucha agua en la fuente porque creo que el aforo que han hecho un agente ambiental creo que está alrededor de medio litro por segundo, pero bueno, lo que se pueda aprovechar y lo que se pueda paliar, siempre y cuando pues la limitación máxima que exige la ley para el tema de manantiales sean 7.000 metros cúbicos, pues yo creo que, hombre, en la medida que nosotros podamos ayudar, hemos cogido con mucho cariño la petición de la alcaldesa
y de hecho ha habido un agente ambiental recientemente por aquí que ha estado viendo las posibilidades y vamos a intentar dar una respuesta a la mayor brevedad posible, siempre dentro de la modestia de que no es un recurso extraordinario, ¿no? Es un recurso muy pequeño, ¿no? Pero bueno, en lo que se pueda, y siempre que no, lo más importante para nosotros es que no se produzcan afecciones a terceros, porque a ver si por utilizar dejamos la fuente seca y a lo mejor hay un usuario aguas abajo que tenga algún derecho preexistente que tenemos también que paliar, ¿no? Eso lo tenemos que ver, sobre todo siempre que damos una concesión o permitimos un uso, siempre procuramos que no se afecte a un tercero. Pero vamos, que lo estamos viendo. La petición llegó hace un par de días o 3. Juan. Bien, en cuanto al tema de la concienciación, tenemos parte de la base. En este país se han reducido a más de la mitad los fallecimientos por accidentes de tráfico porque hay medidas coercitivas. Es decir, somos una especie que nos vamos a extinguir, evidentemente, porque morimos menos porque nos multan, no porque podamos morir. Por lo cual, la concienciación con el consumo de agua es complicado. Mi amigo Andrés se lo llevan los demonios lo mismo que a mí cuando nos tomamos una caña en un bar y el camarero nos coge el vaso y se tira 1 minuto enjuagando el vaso, cuando seguramente más allá de los 3 segundos ya no le aporta nada. Dicho esto, evidentemente el problema del consumo de agua yo entiendo que no es la ganadería tiene un problema, pero la relación causa-efecto es esa, justamente. Pero sí me gustaría saber si se está de alguna manera ya tratando la cuestión del ordenamiento de los cultivos. Porque como decíamos antes, me parece Ismael, el tema del cultivo del arroz, que hemos llegado a ser la principal región productora de arroz en España. Es verdad que tenemos unos almacenamientos de agua importantes, pero no hay que descartar que esos almacenamientos tengamos que interconectar los diferentes empresas para que al final de estos días pueda haber. Y después otra pregunta, si en la agenda está ya metido, como ya lo tuvo en su momento en el Código Técnico de la Edificación, la obligación de que las nuevas construcciones instalen plantas termosolares pequeñas para el agua caliente, si ya está en la agenda el hecho de que el Código Técnico de la Edificación vaya a darle ese doble uso al agua doméstica, que se exige en las nuevas construcciones que entre un agua potabilizada, que vale dinero potabilizarla, y que directamente la convertamos en agua negra a través del váter, cuando le podemos dar un doble uso de la ducha y el lavabo, convertirla en gris y posteriormente la economía circular del agua, usarla para lo que es ya el váter, ¿no? Con lo cual, quiero recordar que he leído recientemente que el consumo humano, realmente el agua es en torno al 15%, no sé si estoy, pero no vamos a ahorrar el 7,5% o la mitad, pero yo creo que al menos un 5% en la situación actual sería interesante que empezáramos a darle ese uso al agua. Estamos tirando en el váter agua. Juan, la pregunta ¿cuál sería? Que si está en la agenda. Que se está en la agenda las dos cosas. Por una parte, el ordenamiento de los cultivos y por otra parte, el tema del doble uso del agua. Bueno, sobre la ordenación de los cultivos, pues nosotros gestionamos agua. Nosotros ponemos a disposición de las comunidades de regantes o a disposición de los usuarios un determinado volumen de agua. No nos corresponde a nosotros, como por ejemplo ocurrió el año pasado en Orellana, que no se pudiera regar el arroz. Bueno, hubo tal limitación que incluso estaba por debajo del 40% que la comunidad de regantes decidió, por ejemplo, ese año no poder cultivar el arroz porque no había recurso disponible para ello. Pero no nos corresponde a nosotros esa ordenación ni del territorio ni, por supuesto, de la agricultura. Nosotros, como digo, cada año ponemos a disposición en las comisiones de desembalse cuál es el recurso que tenemos disponible y a partir de ahí cada comunidad de regantes, junto con la Consejería de Agricultura, ordena cuáles son los cultivos preferentes en función del tema social, etcétera, etcétera. Pero nosotros ahí no entramos. Y en cuanto a las mejoras tecnológicas, es una competencia que se me escapa, pero piense que verdaderamente el consumo, donde tenemos que incidir en esa eficiencia que hablaba al principio, es en agricultura. La agricultura consume más del 80% de media a nivel nacional, pero seguramente en Extremadura estaremos rondando el 90%, con lo cual todas las medidas de eficiencia en agricultura serán las que mejoren el estado de nuestras masas de agua. Y en abastecimiento una cosa muy importante, porque el tener una red separativa en ese sentido es muy complicado desde el punto de vista sanitario, pero donde hay que incidir, por ejemplo, es en la mejora de las redes de abastecimiento, donde se pueden producir pérdidas del orden del 50%. Ahí es donde está el problema.
porque verdaderamente las ciudades han mejorado mucho. Si miráis la estadística del Instituto Nacional de Estadística, venimos en los últimos años reduciendo de manera progresiva los consumos en nuestras casas, ¿no? Hemos pasado de consumos de 180 a 200 litros en una vivienda por habitante y día a 130. Y esto sobre todo es por un tema de conciencia de la población y también por mejora de las redes. Llegar a ese extremo lo veo complejo, que en cualquier caso se me escapa de nuestras posibilidades. No sé si algún otro puede avanzar algo en ese tipo de tecnologías, pero desde luego a nosotros se nos escapa. Sí. Con lo que me ha contestado antes, por formación profesional, porque soy científica, he intentado buscar datos. Entonces, aprovechando que también tenemos en la mesa a alguien de Canal Extremadura, he encontrado una noticia en Canal Extremadura del 3 de mayo que hablaba del desembalse de Valdecañas de 50.000 no sé la cifra de cuánto de agua, y que ahora se estaba parando ese desembalse y que ese desembalse era para producción de energía eléctrica por parte de Iberdrola, no como me estaba diciendo usted, para abastecer a un cultivo y que de paso se utilizaba las turbinas. Yo es que estaba hablando de la cuenca del Guadiana. Bueno, entonces me paso la cuenca del Tajo, me da igual. Bien. Bueno. Sí, bien, por favor, vamos a evitar que haya el debate, porque si no es que no nos da tiempo a más preguntas. O sea, la pregunta ¿cuál sería? La pregunta es la misma que hice al principio. ¿Cómo se justifica un desembalse para producir energía cuando no están llenos? Y a puertas del verano, cuando se sabe que no va a llover, porque ya no lo están diciendo la EMET que no va a llover. No sé si, Carlos, querías apuntar algo en ese tema, y si no, pues yo no es que vaya a justificar, porque yo no gestiono, ya bastante tengo con la cuenca del Guadiana, con la sequía brutal que tenemos en algunas partes del territorio, como para meterme en camisa de once varas. Pero también os tengo que decir que muchas de estos concesionarios hidroeléctricos, y menos mal que no ha salido otro bulo como es Valdecaballero, ya solamente me faltaba esto de escuchar, ¿no? Es decir, muchos aprovechamientos hidroeléctricos, estas hidroeléctricas hicieron esos embalses, los construyeron ellos, son de su titularidad, no son titularidad del Estado, son embalses construidos por el concesionario hidroeléctrico, y el concesionario tiene una concesión, tiene unos derechos, y el concesionario ejerce esos derechos. Entonces, si no quieres que ejerza esos derechos, me tienes que indemnizar. Y no me estoy metiendo en la gestión, ya digo que en sequía posiblemente habría que haber hecho otras cosas, pero lo que quiero decir es que el concesionario, igual que el regante de Orellana, me enseña los papeles y dice, oiga, que tengo una concesión de 700 hectómetros cúbicos, y usted tiene 700 hectómetros cúbicos, me los tiene que dar. No, es que la playa de Orellana se verá afectada, me da igual. Yo pago el canon de regulación, la TUA, y exijo, y además la ley respeta los distintos usos concesionarios, y si no los quieres respetar, los tienes que indemnizar. Bueno, entonces estamos hablando de temas económicos, de temas políticos, y ya no estamos hablando ni de sequía ni de cambio climático. Es que yo no me quiero meter en ese tema porque, insisto, en la cuenca del Guadiana puedo hablar de lo que conozco. Yo en la cuenca del Tajo no tengo ninguna competencia y no sé cómo se ha gestado esos desembalses, pero simplemente intento justificar que los titulares de derechos pues los tienen y los ejercen. A mí sí que me cae el viejo el tema. Yo soy, entre comillas, responsable del agua antes de que caiga al suelo, pero me pregunto cómo estarán los embalses del Tajo, en qué porcentaje están. Muchos más que el Guadiana, estarán por el 50 y tantos por ciento, 50 y muchos por ciento, sí. Es que es otro mundo. Claro, es que el Tajo es otro mundo. Ni 25 tampoco, ni difícil. Si el presidente no puede hablar del Tajo, yo no puedo hablar ni del Tajo ni del Guadiana. Los embalses extremeños de la cuenca del Tajo están al 70%. Fíjate. De todas formas, ya sabes lo de la noticia de Canal Extremadura, yo soy responsable de lo que digo yo, no de lo que dicen los demás. No, por Dios, pero aquello de los sí. La cuestión es esa, el 70%. Sus embalses están al 70%. Aquí en el Guadalquivir el problema es muy diferente. Pero aquí, igual en el Guadalquivir también. En el Guadalquivir, en los dos sitios, es muy distinto. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, yo entonces quisiera hacer dos preguntas rápidas, una dirigida a José Mari por el tema del sector ganadero. ¿Cómo crees tú que podrían adaptarse las razas autóctonas tipo berrenda y retinta, que requieren menos insumos y por lo tanto menos consumos de agua a la zona de aquí? Y la cuestión más de caballeros, los que dicen que hay que restaurar el caudal del río y los que dicen que no se puede demoler la presa porque cumple unas funciones distintas a las originales, por sintetizar todo lo posible y por tocar un tema polémico y otro informativo, ¿no? Bueno, vamos a ver, el tema de las razas autóctonas es un tema muy complejo. Yo puedo dar aquí unas pinceladas o unas observaciones sobre la situación de esa raza autóctona. Por una parte, nuestro gobierno regional, incluso el gobierno nacional, apoya a su manera de ver, ¿no? Será poco, será mucho, lo que sea, pero apoya porque subvenciona, da una subvención específica a la mantención de esa raza autóctona, como tú dices, la retinta, la berrenda o la blanca cacereña. Pero cierto es que, y pena nos debe de dar también, que nosotros ahora mismo en el sistema económico en el que estamos metidos, nadie quiere comprar tampoco lo correcto. Nadie quiere pagar el dinero que vale un ternero de esa raza. Motivo de polémica, y nosotros precisamente desde la cooperativa hemos apoyado muchas veces a la raza retinta, y motivo de esa polémica y de esa disputa que tenemos es que cualquiera de nosotros podemos llegar a un restaurante de mucho prestigio, de muchas estrellas, y te ponen en la carta chuletón de retinto. Bueno, demuéstreme usted que ese chuletón es de retinto para cobrarme lo que me va a cobrar o lo que pone en la carta. Muchas veces no se corresponde, se utiliza curiosamente la palabra retinto como sinónimo de calidad, y después tú en el campo, si yo, que todavía me queda en mi explotación una vaca retinta, yo las he tenido que quitar. Cada vez que llegaba un comprador allí, siempre se fijaba en los 6, en los 4, en los 7 terneros retintos que había. Eso no los quiero, tal como lo estoy diciendo. Hombre, ¿cómo no te vas a llevar esos terneros? Te los tendrás que llevar todos. Bueno, si me los llevo, te tengo que quitar en la cuenta X. No, yo te puedo decir con una berrenda de Pompeyo. La he tenido que quitar por el mismo tema que tú dices. Bien, entonces, pero a lo que él me decía, la situación a nivel ganadero, que es un reflejo económico en ese sentido, mal. Una pena, por supuesto que es una pena, porque son unas razas que aprovechan, por ejemplo, en este año, unas vacas de esa raza no tiene color cuando tú tengas una zona de monte bajo, donde ahora mismo prácticamente con poco pueden subsistir muchísimo mejor que lo que demanda el mercado. Cruces cárnicos de actitud cárnica, una limosín, sobre todo es lo que más, o un charoleo, razas de ese tipo de actitud cárnica, ¿no? Entonces... ¿Qué implicaría un ahorro de agua también por la adaptabilidad que tienen a ese entorno? Hombre... Tú sabes que la vaca... Sí, pero yo, si lo vemos desde ese prisma como ahorro de agua, mi opinión, mi humilde opinión es que no. Sí, bueno, muy rápidamente por la polémica de Valdecaballeros, que habéis visto algunas imágenes en algunas redes sociales de que en época de sequía estamos tirando presas. Bueno, esto es una propuesta. Lo estaba comentando antes, cuando nosotros otorgamos una concesión a un titular, a una hidroeléctrica, pues tiene una serie de derechos, el derecho a utilizar el agua y otra serie de deberes.
Y en la concesión se dice muy claro, cuando la concesión se extingue, por la causa que sea, en este caso porque no tenía sentido una presa para refrigerar una central nuclear que nunca se construyó, pues si no tenía sentido, pues la concesión se ha extinguido. Y lo que dice la legislación vigente es que cuando se extingue una concesión hay dos posibilidades: que la presa se entregue a la Administración en perfecto estado de revista, o si la Administración, por la circunstancia que sea, no la quiere porque no está en perfecto estado de revista, pues ordene su demolición. Y lo que hemos aplicado en la Confederación es la legislación. Esa presa nunca se llegó a cerrar, desde el punto de vista ambiental no se puede llenar, es una presa que actualmente es inútil absolutamente, no se está comprometiendo para nada el abastecimiento de Castillblanco ni de Valdecaballeros, puesto que aguas arriba de esa presa se construyó un pequeño dique, que es lo que retiene el agua que sale en las imágenes, pero es un pequeño dique de tierra que apenas retiene 1 hectómetro cúbico. La presa supuestamente tendría que retener 70 hectómetros cúbicos. A nosotros, si no la podemos cerrar y no podemos regular, pues no la podemos utilizar, pero nunca se ha llegado a utilizar como tal. Es más, está justamente aguas arriba de García de Sola. García de Sola tiene 550 hectómetros cúbicos, más que suficiente para las funciones que tiene el organismo de Cuenca. Por lo tanto, para nosotros ordenamos la demolición, pero es verdad que la ministra pues está estudiando la posibilidad de entregársela, porque así lo ha pedido el presidente de la Junta de Extremadura, y si le van a dar una utilidad, pues, y se decide revocar esa resolución, pues perfecto. Pero insisto que la presa no se va a demoler por cuestiones de sequía, aprovechando esta coyuntura, porque no es útil, o sea, no se está llenando de agua porque es imposible, porque está sin terminar. Tiene una serie de orificios inmensos que cuando viene la riada, como ha ocurrido en diciembre del Guadalupejo, pues el agua pasa al lado de la presa y no la almacena. Por lo tanto, la cuestión no existe como tal. Si no hay ninguna intervención más, cerramos el acto. ¿De acuerdo? Bueno, yo quería, antes de cerrar el acto, quería dar de nuevo las gracias a nuestros invitados por la aportación tan interesante que han hecho. Y quiero retomar las palabras de Carlos Benito, que ha dicho antes que, bueno, que independientemente de que, como también ha señalado Samuel Moraleda, el 90% del agua que tenemos en Extremadura se la lleva la ganadería y la agricultura. Lo que sí quería llamar la atención, porque buscando datos para aportar lo máximo posible a esta mesa redonda, pues nos hemos encontrado con que la Asociación Nacional de Empresas de Lavado Ecológico dice que en España hay aproximadamente 31 millones de vehículos que se lavan como promedio una vez al mes. Bien, esta misma asociación indica que consumen más de 57.000 hectómetros cúbicos. Imposible, será otro dato. 57.000 hectómetros cúbicos, eso es una cifra tan mareante que es imposible. Puede ser entonces un error. Imposible. Bueno, dice que es igual la cantidad es igual a las presas que hay en España, que son 53.000 hectómetros cúbicos. Imposible. Sí que es verdad que la información que puede ser errónea. Bueno, quiero decir con esto, sirva con ese matiz que me haces, sirva de todas maneras como recomendación, porque también Juan Francisco ha hablado del tema de la cerveza, cosa que a mí creo que a muchos ciudadanos de este país nos indigna, esa manera de derrochar el agua, que va directamente al sumidero sin ninguna otra utilidad. Entonces yo creo que, poniendo como ejemplo estas dos cosas que acabo de indicar por los matices de que probablemente las cifras no sean las adecuadas según las que yo he tomado, lo importante es que se tome conciencia ciudadana y se tome conciencia institucional, porque si las instituciones y los ciudadanos no tomamos conciencia, yo creo que lo tenemos bastante difícil. Difícilmente podemos afrontar el porvenir que aquí se ha vislumbrado en cuanto a las precipitaciones, a las futuras precipitaciones y consecuentemente al uso del agua. Por tanto, yo creo que es labor de todos, y con esto termino, labor de todos que sepamos darle una utilidad adecuada al agua como recurso necesario que es y como recurso que cada vez disponemos menos de él. Así que nada más, muchas gracias por la asistencia de todo el público
Hemos estado casi 2 horas debatiendo y exponiendo. Me parece que ha sido interesante la presencia de nuestros invitados. Y nada más. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.